Pero, ¿a quién de ustedes les gusta perder? Levante la mano. Ninguno, ¿verdad? De hecho, yo tengo amigos que cuando jugamos juegos de mesa se enloquecen si llegan a perder, o sea, enloquecidos de que de verdad dejan las cartas botadas y se van. Pero yo preparé esta prédica porque muchas veces en la vida no valoramos las cosas que tenemos o lo que hemos ganado, porque creemos que perder personas, perder oportunidades es lo peor que nos pudo pasar. Para eso voy a comenzar con una historia que yo creo que todos conocemos, si no, está en Job 1, y lo vamos a leer del 1 al 20. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Creo que resumieron lo de muchísimos criados porque ya nos dimos cuenta que Job tenía mucho. Y continuaba diciendo si era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. ¿Quién de ustedes tiene una casa para hacer banquetes todos los fines de semana? Una casa diferente, ¿no? Quisiéramos. Pero Job sí lo tenía. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaban de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, y al resto se los voy a resumir. Tenemos un Job que, como lo describe, imagínense que Dios hable con ustedes, de ustedes con orgullo. Diga: mi hijo es perfecto, es recto y yo estoy feliz de bendecirlo. Y tenemos un Job que para Dios era así, un hombre conforme a su corazón. Pero ¿qué nos dice este fragmento que les he leído? Y es que los hijos de Job no eran muy buenos. Imagínense que Job sabía que sus hijos no eran tan buenos, que ofrecía sacrificios por si habían pecado, ¿no? Imagínense ustedes como papás ofreciendo sacrificios o pidiendo perdón por si las moscas, por si sus hijos se portaran mal. Y nos cuenta la historia. Podemos pasar al capítulo 12, al versículo 12. ¿Qué pasó? Job de 1, listo, muy bien. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acontecieron los sabaceos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces vemos que era una desgracia tras otra. Y continúa diciendo en el 19:
Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Siempre había uno que pudo escapar a dar la mala noticia. Yo creo que cuando todos hemos leído esta historia, humanamente, yo creo que nunca he pasado por eso y creo que ninguno soportaría pasar eso tan fácilmente, ¿no? O sea, yo creo que es una de las pruebas más difíciles que les digan a ustedes, perdieron su casa, sus hijos, su empresa, todo lo perdieron. Y adicional, no con solo perderlo, Job también dice que le dio lepra y le quedó la esposa. Y la esposa solía decirle que mejor maldijera a Dios y se muriera. Entonces imagínense ustedes pasar por pruebas difíciles y que le quede a alguien que le diga maldice, lo único que te queda que es Dios. Vamos a ir a Isaías 43, 18, 19. Y bueno, Isaías 43, 18, 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando vamos a la historia de Job, vemos a alguien que fue profundamente quebrantado. Y adicional, a mí siempre me ha llamado la atención esta parte de la historia de Job, es que los amigos, en vez de traer consuelo, ¿qué hicieron? ¿Alguien recuerda qué hicieron los amigos? Lo juzgaron, ¿verdad? Yo creo que la intención de los amigos no era señalarlo, pero todos eran como, pero ¿por qué te pasa esto a ti? Y yo creo que todos humanamente, cuando hemos pasado pruebas, nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Sí? Si yo no me lo merezco, si yo no merezco pasar por tanto sufrimiento. Y luego nos vamos a devolver a Job 42:5, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué podemos decir que ganó Job? Porque si vamos a la historia de Job, él fue restaurado, volvió a recuperar toda su parte económica, familiar, fue restaurado en todas las áreas de su vida, pero dice en este versículo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces pasamos pruebas difíciles en la vida que nos hacen creer que Dios no está ahí. ¿Sí? Job dijo en uno de los versículos de la historia, decía: Dios dio, Dios quitó, porque ese era el concepto que tenía Job de Dios, que Dios te da, que Dios te quita, porque a veces tenemos el concepto de que Dios es un Dios castigador y no es así. Dios quiere que lo conozcamos, y en medio de todo eso, más allá de lo que recuperó económicamente, familiarmente, yo creo que lo que ganó Job fue lo que dice este versículo: conocer a un Dios real, conocer un Dios que podía restaurar, conocer un Dios que, aunque Dios estaba muy agradado de Job, Job no conocía realmente cómo era Dios, no conocía la forma en la que amaba a Dios. Cuando pasamos pruebas, podemos volver a enfocar nuestra mirada en Dios. Yo recuerdo que en las pruebas que he pasado muchas veces yo he pensado como, yo creo que Dios está ahí, pero muchas veces nos enfocamos en las pruebas, ¿no? Y nos quedamos pensando y nos vamos a dormir y nos quedamos pensando en, no sé, en perdí mi empleo y ahora qué voy a hacer, y nuestra mirada se desvía a Dios porque no conocemos a Dios de esa forma cercana y profunda, y para eso debemos perder esos argumentos que tenemos de Dios, de que Dios castiga, de que Dios es un Dios malo, que Dios nos hace pasar pruebas sin tener ningún propósito, porque Dios quiere que lo conozcamos de manera cercana. Ese es el punto 1, y es que Dios siempre tiene que ser nuestra prioridad, sin importar lo que perdamos, sin importar lo difícil que sea todo, Dios siempre va a proveer. Y pues yo les tengo un ejemplo. Yo me acuerdo que el día cuando yo perdí a mi mamá, mi mayor susto, de verdad, se los digo, yo no estaba trabajando, así que yo pensé con que voy a mantener a mis hermanos. Y era mi argumento más grande. Y no es que yo no creyera en que Dios podía proveer, solo que
Yo me acuerdo que yo lloraba y yo le decía a los médicos que me estaban contando qué pasó con mi mamá, yo les decía, yo no sé cómo criar, yo les decía, no sé cómo criar, no sé cómo les voy a proveer, no sé cómo voy a hacer. Yo para ese tiempo todavía no me había graduado de la universidad, me faltaba como un mes para ir al tema del grado y mi primer argumento fue ese. Así que si yo me pongo en los zapatos de Job, de perdió todo económicamente, con qué se iba a sostener, con qué iba a salir adelante, muchos de nosotros hemos pasado circunstancias así. Yo creo que muchos hemos pasado dificultades económicas. Muchos, yo no soy mamá, pero yo sé que muchos de los que son papás han pasado situaciones de con qué voy a sostener a mis hijos, con qué voy a sostener a mi familia. O mi mayor preocupación también era cómo voy a pagar las universidades, cómo voy a sacar adelante a mis hermanos, y he tenido esos desafíos en el transcurso de mi vida. De hecho, cuando mi hermano se graduó el año pasado, una de mis mayores preocupaciones era cómo le voy a pagar la universidad, cómo voy a hacer para sacarlo adelante. Y yo seguía creyendo que Dios podía hacer el milagro, pero Dios una vez más me mostró, me dijo, pon tu mirada en mí y yo me encargo de todo. Y pues para la gloria de Dios, pues mi hermanito está estudiando becado, porque Dios es así. Dios es un Dios que responde y que escucha, no importa si perdimos, no importa lo mucho que hayamos perdido, no importa si nosotros no teníamos papás, figuras terrenales, Dios sigue proveyendo y a mis hermanos y a mí nunca nos ha hecho falta de comer. He tenido trabajo desde que me gradué y Dios me ha ayudado a permanecer. Y continuando, vamos a ir al segundo punto y es que debemos soltar el pasado. Vamos a ir a Marcos 10, 46, 52. Y dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué le dirían ustedes a Dios si viene en este momento y les dice, ¿qué quieres que haga por ti? Que les mejore la fe. ¿Qué más le pedirían a Jesús? Salud, sabiduría. Algo que les quiero compartir de Bartimeo es que uno, él la tenía clara, ¿no? Él quería recobrar la vista, ¿sí? Esa era su petición más grande. Y les voy a hablar como qué significaba la carpa, porque dice que Bartimeo se quitó la carpa y decía, la capa era mucho más que una prenda. Para un mendigo representaba su condición de vida, su protección y posiblemente su identificación. Pero ¿qué hizo Bartimeo? Cogió la capa y se la quitó. Es simbólico, porque yo hoy anhelo en mi corazón que ustedes puedan hacer eso. Quitarse esa capa que les da una identidad de que son huérfanos, porque a veces pensamos así de Dios, de que tenemos un Dios pero no vivimos su paternidad, que se quiten esa capa de la pobreza, de la tristeza, de la depresión y puedan caminar de la mano de Dios y puedan ver a Dios diciéndoles qué quieres que haga por ti el día de hoy. Es importante que soltemos el pasado. ¿Se imaginan qué serían nuestras vidas si seguimos aferrados a las cosas que nos dolieron, a las cosas que nos lastimaron o incluso al pecado? Dios nos ama a todos, ¿verdad? Pero si yo soy una persona que sabe que está pecando y sigue en lo mismo y sigo repitiendo esos patrones, así van a ser todas mis generaciones. Si yo soy una persona que no
no vive conforme a Dios, si soy una persona que anda peleando en conflicto todo el tiempo, pues no va a esperar que mi familia esté feliz y tranquila todo el tiempo. Entonces es importante que nos despojemos del pasado y de las cosas que hemos cargado durante años. Vamos a ir a 2 Corintios 5:17. Espero que no se estén aburriendo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero que tengan eso en su corazón, Dios hace todo nuevo, ¿sí? Yo con orgullo puedo decir que yo soy la primera profesional que salió de mi familia, porque Dios es un Dios que transforma las generaciones, ¿sí? Tenemos una familia que a veces dejaba las cosas a la mitad o no las terminaba por distintas circunstancias de la vida, pero Dios transforma todo. Y yo sé que con eso de que Dios hizo todo nuevo en mí y yo soy profesional, vienen muchos más profesionales detrás de mí. Y quiero que tengan eso en su corazón. Dios transforma y lo que Dios renovó, lo renovó y lo transformó para siempre. Vamos a ir al tercer punto, ya para terminar, que está en Génesis 45, del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pase de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Como resumen, José fue vendido por sus hermanos. Y probablemente José pudo haberse aferrado al rencor, pudo haberse aferrado a mis hermanos me vendieron, no voy a cumplir mi propósito en Dios, no voy a alcanzar en Dios nada. Pero cuando leemos este fragmento, vemos un José restaurado que reconoce que no importa lo que él pasó, tenía un propósito eterno, tenía un propósito de grandeza y iba a alcanzar lo que Dios lo llamó a hacer. Y con eso que le alcanzó también transformó a su familia y también ayudó a su familia. Voy a terminar con este versículo que está en Jeremías 29:11. Yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez. Y les voy a leer la versión NTV. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Yo no sé qué circunstancias estén pasando ahora, yo no sé qué hayan pasado en sus vidas, qué procesos difíciles, dolorosos, retadores, qué pecado, qué circunstancia les ha costado soltar, pero quiero que sepan que Dios tiene más para ustedes, que muchas veces nosotros pensamos muy mal de nosotros mismos, muchas veces creemos que no hay valor, creemos que no vamos a ser capaces de lograr las cosas, pero tenemos un Dios que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y por eso les comparto ese tema, porque es importante que perdamos todo aquello que nos esté atando y nos esté impidiendo avanzar. Es importante que lo soltemos para poder ganar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo sé que Dios tiene para sus vidas planes de bien, de prosperidad, tienen familias restauradas. Yo no sé si ustedes han notado que hay muchas familias que repiten el patrón del divorcio, ¿sí? O muchas familias donde muchos sufren de abusos, de violencia física, emocional, y se repite generación tras generación. Pero hoy vamos a orar para que ustedes puedan soltar todo eso, todo el pasado, todo lo que dolió, todo lo que ha querido estorbar su propósito con Dios, y hoy ganen lo que Dios tiene para ustedes, que tiene vidas de victoria, vidas de restauración, provisión, porque Él ha prometido que no nos hará falta de ningún bien, y quiero que hoy puedan tener eso en su corazón, así como yo les cuento que Dios ha suplido cada angustia que yo he tenido en mi vida, cada preocupación, así yo sé que Dios va a hacer con ustedes. Entonces, los invito a que nos pongamos en pie, vamos a orar.
Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Dios, por cada persona que ha venido dispuesta, Dios. Ahí donde estás, iglesia, empieza a decir qué es lo que decides soltar, qué es lo que decides dejar atrás para caminar de la mano de Dios. Yo oro, Dios, pidiéndote por cada persona y cada familia que está acá representada. Oro creyendo, papá, que eres un Dios proveedor, que eres un Padre bueno, amoroso, que eres un Padre que hace todo nuevo, que eres un Padre que hace las cosas, Señor, de la forma que nunca nos imaginamos, Dios. Que eres un Dios que tiene planes de bien para nosotros y que hace su perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas, Dios. Hoy rendimos nuestros corazones delante de ti. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Para eso vamos a ir a Lucas 6:38, que dice: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Siempre que nosotros damos lo mejor, recibiremos lo mejor. Y para Dios, preparemos lo mejor. Dios es un Dios que no se queda con nada. Dios hace memoria de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y a mí lo que me gusta de este versículo y es que es como si tuviéramos una bolsa, no sé, piensen de lo que necesitan, no sé, si yo necesito dinero, y es como si Dios no solo nos diera lo que necesitamos, sino que la acomodara para que recibamos más de Él. Entonces ahí donde están, preparen su mejor diezmo, su mejor ofrenda y vamos a orar por ello. Dios, te doy gracias por cada corazón, por cada vida que está en este lugar. Te doy gracias porque tú eres un Dios proveedor, aquel que dice, Dios, que si damos, Señor, tú nos darás aún más, Dios. Yo sé que tú pides, Señor, que siempre lo hagamos de corazón y yo creo que aquí hay corazones, Señor, que se alegran de darte, Señor, lo que a ti te pertenece, de honrarte, Señor, con sus finanzas. Declaro que hay bendición, Señor, en cada familia, Dios, que ha traído sus diezmos, sus ofrendas a este lugar, que tú traes multiplicación y traes respuestas del cielo a cada necesidad. En esta noche te damos gracias, te bendecimos, Dios, y creemos que milagros están sucediendo en cada vida y cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No tienes que caminar solo. Si necesitas oración o quieres que alguien te acompañe en este momento, estamos para ti. Contáctanos. Puedes encontrarnos en Instagram como Casa de Fe Bogotá _ Conoce más de nosotros en nuestra página web. Recuerda nuestras reuniones todos los domingos 9 a.m. y 11 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. Casa de Fe, un lugar para crecer.